Bienvenidos a un nuevo podcast de Alafos, en el cual discutimos temas controversiales y otros no tan controversiales. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Daniel Casteló, directamente desde Hermosillo, México. Tierra, dice mi esposa, tierra de tortillas de harina, de carne asada y de béisbol. Así que, Así es. pero hoy vamos a tratar un tema bastante delicado, pero muy importante, tanto para el pueblo de Dios como el pueblo no creyente. Y es acerca de un libro que fue traducido al español del doctor Castelo y se nombra El Dios cristiano, sufrimiento y maldad. Y en esto lo cambió un poco, una exploración del punto de vista de la fe. Así que para presentar al doctor Castelo, él está en su presente, está ejerciendo como profesor. Es el profesor William Kellogg Quick Professor de Teología y de Estudios Metodistas en Duke Divinity School. Y anteriormente estuvo dando clases en Seattle Pacific University y también a través de Latinoamérica, ¿verdad? Sus obras más que han influenciado son la teología y la teodicea, o Theological Theodicy, la versión en inglés, The Apathetic God, y el pentecostalismo como una tradición cristiana mística. Y ese libro yo he visto que es bastante popular entre las diferentes tradiciones. Su enfoque teológico tiene una influencia wesleyana y pentecostal, ¿verdad? Usted comenzó sus estudios en Asambleas de Dios, La iglesia de la Dios. Iglesia de Dios. Y pues tiene su énfasis en teología constructiva. Y bueno, doctor Castelo, bienvenido. Es un placer tenerlo hoy con nosotros y gracias por estar acá. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Déjeme preguntarle rápidamente, ¿qué significa para usted que este libro haya sido traducido al español, ¿no? Y por qué fue el cambio de nombre, el enfoque más desde la perspectiva de la fe? Bueno, enseñé sobre estos temas en un seminario en México por varios años y vi que hubo una necesidad, no simplemente intelectual o filosófico o teológico, pero también pastoral para hablar sobre estos temas y tratar de averiguar qué está pasando en estos contextos cuando gente preguntan la pregunta ¿por qué? Y ver cómo manejarlo como ministros y como discípulos. En gran parte escribí el libro para ayudar a cristianos y la traducción para ayudar a cristianos en Latinoamérica, porque vi que hubo una necesidad ah, so- sobre estas cosas. Y enseñé estos cursos en México, pero también en El Salvador y pues recibí ah, ah, apoyo y interés para hacer más, entonces hice eso con la ayuda de la editorial Querigma. ah, hubo, ah, Pudimos traducir el texto. El texto original era este en inglés que se llama Theological Theodicy, teodicea teológico, teológica, la teodicea teológica. Y el cambio de título es que no pensé de que podríamos tener el mismo título simplemente en español, porque para la gente entender qué es la teodicea y lo que yo estaba tratando de hacer con el título, no simplemente teodicea, pero teodicea teológica, esa es otra parte del argumento. Ujú. Entonces pensé para hacerlo un poco más accesible, un poco más am, ah, ah, am, que sea más fácil para cautar lo que estamos tratando de hacer, elaboré el título. ah, y por punto de vista de la fe, una de las cosas que quiero decir con eso es de que se puede entender la teodicea o hacer la teodicea, y podemos definir esto en un momento, pero se puede hacer eso en una manera grandemente secular. ah, Ujú. ah, Porque cuando uno habla de Dios y sufrimiento,
no es bien claro a veces cuál Dios estamos refiriéndonos, a cuál Dios estamos refiriéndonos. Entonces, am, mm, para decirte punto de vista de la fe, quise establecer que hay una manera de hacer o de considerar estas preguntas y estos temas, una manera cristiana de hacerlo, pero hay otras maneras también. Y hay una tensión ahí fuerte que hay que identificar, que hay que elaborar. Y en eso, pues, eso es en gran parte el argumento del libro. Ujú. Para comenzar, me gustaría que definiéramos los términos, ¿no? Este Sí, término, sí. teodicea, ¿de dónde viene este término y qué significa para nosotros hoy? La palabra teodicea tiene dos raíces griegas, teo, teos, Dios, y luego dicea viene de una raíz que está relacionado a la justicia. La palabra justicia en griego es dikaiosune, entonces teodicea, viene de esa raíz. Entonces, son raíces que están hablando de Dios y justicia y la relación entre las dos cosas. Entonces, dependiendo a quién preguntas, van a definirlo un poco diferente, pero voy a decir esto de que siempre cuando hay un Dios en una cultura, un sistema de creencia, hay preguntas sobre este Dios. ¿Por qué hace este Dios una cosa y no la otra, y etcétera? Eso no es necesariamente teodicea, simplemente es algo de, de, de preguntar, posiblemente dudar, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el Dios nuestro en estas circunstancias? Pero el ejercicio de razón o el ejercicio de razonamiento de Teodicea tiene una historia más reciente del tiempo moderno en la época ah, ah, moderna del oeste, a donde por la cultura intelectual de ese momento, estamos hablando de los siglos am, 18 a 16, 17, más 17, 18, Ujú. a donde gente estaban preguntando cómo podemos ah, la bondad de Dios o el poder de Dios en relación a todo el sufrimiento y todo el mal y toda la muerte que existe en el mundo. Entonces hay dos propuestas muy fuertes ahí. Uno, que hay un Dios y se supone que este Dios es todopoderoso y o bueno, pues, a ese aspecto teológica, ¿verdad? Del teodicea. Y luego el segundo punto sería, y hay maldad, hay sufrimiento, hay muerte en el mundo. Entonces, ¿cómo justificar o reconciliar estas dos propuestas, estos dos elementos? Mm, Am, y varias personas especialmente en Europa, que creyendo en un Dios, esa es parte del asunto, ¿es el Dios cristiano o no? Esa es una cosa muy fuerte para considerar, pero si creemos que existe un Dios, y si creemos que este Dios es bueno, y o, porque a veces algunos dicen uno, pero no el otro, ujú, y o todopoderoso, cómo justificar a Dios. Y am, podemos hablar más sobre esto, pero esa es una definición ujú. ah, Claro, básica no, de la sí, teodicea. muy, Ujú. muy, muy completa la verdad, muy completa y concisa. ¿Usted qué vacío considera que existía en las discusiones sobre la teodicea? Sobre todo en el ámbito cristiano. ¿Había algún tipo de vacío? ¿Se hablaba mucho? ¿Se hablaba poco? ¿No se hablaba del todo? Bueno, en la forma que yo estoy definiendo o hablando de la teodicea, por ser algo que es algo moderno, no, por ejemplo, voy a hablar de Job como que si fuera una teodicea. Y no voy a hablar
de otras cosas bíblicas, otros temas, otros personajes bíblicos como si fueran teodiceas. Para mí, teodicea es algo muy distinto en esa época. ah, y la época es muy interesante porque si estamos hablando de la modernidad en el contexto europeo, y cuando digo la modernidad, estoy hablando del siglo XVI al siglo XIX o XX, en esa época ahí de esos. Bueno, esta es la época donde más y más hay el ateísmo y lo secular que se está manifestándose por varias razones. Am, entonces, dentro de este contexto, cuando gente hablan de Dios, muchos están pensando posiblemente que están refiriéndose al Dios cristiano, pero el Dios cristiano es un Dios que está muy activo en el mundo. El Dios cristiano, por ejemplo, am, por medio del Hijo, se hizo hombre y vino para salvarnos y el Espíritu Santo, otra persona de la Trinidad, está por fe, decimos los cristianos, que está dentro de nosotros y al lado de nosotros, acompañándonos en el mundo y todo eso. Pero Dios que estos modernos están refiriéndose no es tanto ese Dios, no es el Dios trino, tanto como el Dios de deísmo. Mm. Y para la gente que no sabe en ese término o esa frase, el deísmo es una creencia que dice que sí hay un Dios, pero este Dios creó todo y en gran parte ya cuando lo creó, dejó de ser activo en el mundo. El Dios de deísmo no es el Dios cristiano. No vas a repetirlo porque eso es algo muy Eso tiene importante. que quedar claro. El Dios de deísmo no es el Dios cristiano. Y el Dios de deísmo es frecuentemente el Dios que se refiere en la Teodicea. Entonces, cuando cristianos hablan de la Teodicea, esa es una de las cosas fuertes que quiero preguntar. ¿A cuál Dios estamos refiriéndonos? Mm, ¿Es el Dios cristiano? Porque si es el Dios cristiano, no es simplemente que Dios es bueno y todopoderoso, pero también es un Dios de amor. Es un Dios que se encarna para nosotros, que está al lado de nosotros, no es simplemente un Dios ahí fuera del mundo que lo crea y luego lo deja. Es un Dios que responde a las necesidades de su pueblo. Entonces, nomás marcando esas diferencias es algo muy importante para hacer, porque cuando leemos propuestas en Teodicea, en varios libros o varias presentaciones, muchas gentes piensan que es el mismo Dios que nosotros como cristianos adoramos cada domingo y todo eso, y no es. Simplemente porque se dice que es Dios, pues hay muchos dioses en el mundo que se refiere, ¿verdad? ujú, En varias religiones y todo. El Dios de deísmo, quien es el Dios de la Teodicea, no es el Dios cristiano. mm. Entonces, eso es uno de de las diferencias fundamentales, ¿no? Entre la teodicea filosófica y la teodicea teológica, como usted lo está argumentando. Eh, Antes de entrar en lo que es el Dios trinitario, ¿no? Y cómo actúa en el sufrimiento, me gustaría preguntarle acerca de cómo nosotros observamos dentro de la teodicea lo que se le llama el mal y el mal horrendo. Este es un término por la filósofa Marilyn McCord Adams. En los 90 ella estableció esto. Y algunos otros fueron parte de ese movimiento después de la Guerra Mundial. Hay un libro bien famoso que se llama Dios después de Auschwitz, que decía, ok, de alguna manera podemos explicar ciertos males, pero está el mal y el mal horrendo, ¿no? Que no tiene explicación, lo cual genera un cambio en tu vida totalmente, ¿no? Y que por lo general trae traumas, PTSD y todo eso. Eh, y
¿A qué me quiero referir a que se formó esto de la antiteodicea, ¿no? Que hay algunos teólogos, como Robin Williams, que dice, espérate, quizás no es necesario dentro de la teología utilizar este término. ¿Por qué? Porque puede generar dolor en la gente, puede causar ciertos aspectos negativos en la gente. Entonces, coméntenos un poco acerca de estos dos términos. Sí, hay mucho aquí. Bueno, la maldad es algo que en mi manera de pensarlo no podemos explicarlo totalmente. Sí podemos hablarlo de diferentes formas, mm, pero es algo muy difícil para aclarar o definir en varios aspectos. Por ejemplo, nomás para dar un ejemplo. Si hay un terremoto que ocurre ah, en un mar y no hay nada ahí en el mar que el terremoto afecta directamente, ¿estamos dispuestos nosotros a llamarlo algo malo? Algo que ocurre como expresión de maldad del mundo? No, ¿verdad? Porque podemos decir, pues los terremotos son parte de cómo, cómo la Tierra se está cambiando así y es algo geológico, algo que se puede explicar, si vamos a explicarlo desde un punto de vista científico, que hay razones por cual existe el terremoto. Muy bien, pero si hay un terremoto que afecta a una ciudad y miles de personas mueren en base del terremoto, tenemos estamos dispuestos o tenemos la tendencia de identificar este terremoto como un maldad ahora, como algo malo. En muchos casos sí, por las consecuencias que tuvo, que es que muchos murieron por el hecho del terremoto. Entonces, no es tanto el terremoto o terremotos en general. Estamos hablando de las implicaciones para las muertes que resultan, cosas así. Am, entonces, ah, hay ese aspecto que cosas ocurren en el mundo que pueden tener implicaciones muy fuertes para nosotros. Am, Vivir en esta planeta, sobre esta planeta, significa que hay la posibilidad para terremotos y otras cosas, ¿verdad? Ujú, Porque es parte de cómo el mundo existe y funciona. Ahora, hay cosas que seres humanos hacen que crean directamente o son causas directas para sufrimiento y maldad. Y podemos decir de Auschwitz y otras ocasiones muy difíciles a donde miles y miles de personas mueren porque otras personas tomaron la decisión de matarlos. ujú, Pues eso es horrible. Pero para explicarlo o entenderlo es otra cosa, porque ¿quiénes hicieron eso? Seres humanos. Y nosotros, tú y yo, nosotros somos seres humanos también. Entonces, para tratar de cautar esto, explicarlo, es difícil porque estamos hablando de una realidad o un fenómeno que nosotros mismos, en un sentido u otro, participamos en él, ¿verdad? Ah, yo he cometido maldades. Todos somos pecadores, según el Evangelio. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿O cómo explicarlo? Podemos decir, pues no es el diablo, es la naturaleza del ser humano como resultado de la caída. O podemos tener varias cosas así, pero hay algo más fuerte aquí y es am, que los seres humanos son capaces para hacer cosas muy buenas y también cosas muy malas. Y en ese sentido, tratar de explicarlo más o definirlo. Yo tengo reservaciones de hablar del mal como si fuera un problema, porque se supone cuando uno identifica algo como problema, que luego hay una respuesta que se puede resolver mm. el problema. Y cuando estamos hablando de estas cosas, no creo que podamos entenderlo de esa forma. Es mucho más difícil que eso. Am, entonces, yo
aprecio los esfuerzos cuando gente habla de la antiteodicea. Y algunos han dicho en mi trabajo que eso es lo que yo estoy haciendo, es que estoy haciendo algo como un antiteodicea. Y la razón por que gente dice eso, yo no estoy totalmente al contrario de eso, es porque ya en pensar de este asunto, de que hay un Dios que vamos definiendo de una forma y luego hay todo este pecado y maldad y sufrimiento y luego pensamos que podemos reconciliar estas dos propuestas para algo, un tercer algo, como si fuera algo que podemos resolver o explicar. Esa es la cosa muy fuerte, es que como si podemos explicarlo o como si podemos justificar a Dios de una forma. Eso, ah, s- eh, eso ya gente piensa que se puede hacer esas cosas porque están asumiendo, están pensando que algunas cosas son muy posibles. Por ejemplo, si, si yo pienso que yo tengo la capacidad para justificar a Dios, yo, un ser humano como soy la creación de Dios, eso me parece como algo de orgullo Orgullo. Ujú. intelectual y moral que yo, siendo una persona que he pecado, que he cometido maldades y todo eso, y de una forma u otra yo pienso que yo puedo juzgar a Dios. Mm, Como si yo tuviera la autoridad de hacer eso, el conocimiento de hacer eso y la rectitud, la rectitud moral de poder de hacer eso, ¿verdad? Entonces, es una forma de razonamiento la teodicea que piensa de Dios como un objeto, como todos los otros objetos que existen en el mundo, y luego también se asume de la persona haciendo la teodicea que sabe todas estas cosas y tiene la autoridad moral para juzgar a Dios y tomar en cuenta el mundo. Y de mi parte, yo pienso que no podemos, no sabemos esas cosas ni debemos hacer esas cosas porque simplemente somos seres humanos. ujú, Entonces, yo quiero enfatizar los límites de la teodicea, las dificultades de la teodicea. Y yo pienso más en términos de cómo Dios es un Dios trino y luego las implicaciones para el cuidado pastoral, cómo ayudamos uno al otro en medio del sufrimiento en lugar de tratar de explicar el sufrimiento. ujú, Y eso es parte de lo difícil de la situación moderna, es que muchas veces pensamos, si podemos explicar algo, lo entendemos y podemos dominarlo en un sentido. ujú, En estas cosas no creo que podamos explicarlos o resolverlos, porque todos somos seres humanos, todos hemos fracasado en una forma u otra y todos vamos a morir. Somos mortales, vamos a morir en un tiempo dado. Entonces, am, tomando en cuenta los límites de los seres humanos, para mí, y la gloria y la bondad de Dios por el otro lado también, y otras dinámicas, mi tendencia es enfatizar más al anti-teodicea en lugar de proponer las ventajas o las posibilidades de ya teodicea. te decía. Pienso que mucho tiene que ver el discernimiento, sobre todo en el aspecto pastoral, ¿no? Usted lo menciona en el libro que le mencioné con Unilimi, es que el teólogo no siempre está para dar respuestas. Y hay fases en las personas, por lo general en el luto, ¿no? Cuando hablamos de un sufrimiento que cambia tu vida. Hay momentos en que esas personas no necesitan explicaciones, solamente necesitan la compañía. Ni siquiera necesitan que uno les hable, necesitan que uno esté ahí solamente. Sí. Y Ujú. hay otras fases de su vida, por lo general más adelante, en las cuales ellos mismos van a preguntar o van a querer indagar un poco en estos temas, ¿no? El por qué, y a lo mejor pueden encontrar sanidad dentro de eso, pero todos los casos son diferentes, ¿no? Entrando más de lleno en el Dios trinitario, ¿no? El Dios trino el sufrimiento, el misterio del sufrimiento. ¿De qué manera el carácter trinitario de Dios cambia radicalmente, nuestra aproximación al sufrimiento y al mal?
Sí, como dije, el Dios del deísmo no es el Dios cristiano, porque como mencionamos, el Dios del deísmo es el Dios que crea y luego deja Ujú, de participar en el mundo. Y al contrario, el Dios cristiano está muy involucrado en el mundo, en varias maneras, en varias épocas, ah, y no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también. Hay una ah, palabra en hebreo, hesed, que es el amor constante de Dios. Y cuando vemos a Dios respondiendo al dolor del pueblo de Israel, o cuando Dios está dando oportunidades a Israel en esos momentos cuando Israel está en rebeldía y están renunciando a la justicia. Dios ah, varias veces por los profetas está diciendo al pueblo, mira, lo que estás haciendo es malo, pero si te arrepientas, podemos ser reconciliados y esa postura de parte de Dios para dar una oportunidad para el perdón y para reconciliación, eso es Hesed, el amor constante de Dios. Y para mí, la expresión más profundo de ese tipo de amor es en Jesucristo, que en lugar de dándonos una respuesta al mal, lo que Dios hace es por medio del Hijo, am, que tomó el mal del mundo, sufrió y sufrió en su vida y sufrió en su muerte sobre la cruz. Y eso nos indica que Dios no simplemente está afuera tratando de resolver las cosas y luego saliendo del mundo, pero al contrario, Dios es uno que nos acompaña en los varios momentos de nuestra vida. Sufrió como nosotros los seres humanos sufrimos y en ese tipo de solidaridad, ese tipo de amor encarnado, podemos entender algo del carácter de Dios y qué tipo de Dios es el quien adoramos y que servimos. Entonces, para mí la doctrina de la Trinidad, a veces gente habla de que es algo muy abstracto, cómo Dios puede ser uno y tres al mismo tiempo y se hace algo como de matemáticas, ¿verdad? Cómo reconciliar uno y tres. Y hay todas estas palabras muy difíciles como persona o hipostasis y todo, y sí hay aspectos así, pero para mí la doctrina de la Trinidad en sus elementos más básicos es que Dios está con nosotros. ujú, Dios se reveló para ser un Dios que nos acompaña, que está con nosotros, que nos responde a nuestra necesidad, que nos provee una manera para reconciliarnos a Dios y con a nosotros mismos. ujú, Y en ese sentido, la doctrina de la Trinidad es fundamental para eso y hace toda la diferencia, porque luego cuando gente dicen, por ejemplo, o preguntan, ¿dónde está Dios en estas circunstancias? O qué piensa Dios? ¿O por qué no está haciendo algo? Como cristianos, otras religiones no necesariamente pueden decir esto, pero para nosotros como cristianos podemos decir, Dios res- eh, está respondiendo por su espíritu y ha ujú, respondido por parte de su hijo, en el sentido de acompañarnos y estar en solidaridad con nosotros. Entonces, la doctrina de la Trinidad es fundamental para esto, para distinguir el Dios cristiano del Dios del deísmo. Ujú. Y siento que es importante volver de nuevo al contexto, ¿no? De las verdades que decimos. Imaginémonos que una persona acaba de perder a su hijo pequeño, y que diga, ¿dónde está Dios? Y uno puede decir, porque lo he escuchado, hay gente que dice, Él está en su trono sentado. Es como que es una verdad, pero ¿es la situación para decir eso?
O sea, la gente va a asimilar, bueno, está sentado en su trono y no hizo nada, en vez de dar una explicación Sí, acorde, ¿me entiendes? sí, sí. Hablando del acompañamiento, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Específicamente acerca de Romanos 8, ¿no? Con los gemidos, la consolación y la esperanza. Para mí es muy, muy interesante en ese pasaje de Romanos 8 que cuando el Espíritu está haciendo intercesión para nosotros, no está utilizando o empleando palabras, pero gemios, Mm, ¿verdad? Y eso me hace pensar de qué tan necesario son las palabras en estos momentos para ayudar a otros, para interceder para ellos, para estar con personas. Y esa es la cosa, es que es mucho más fácil para, y no quiero, no falto respeto en esto, pero estoy tratando al mismo tiempo de ser honesto con esto. Es mucho más fácil citar un versículo de la Biblia que sentir el dolor de otro. Es mucho más fácil para decir en una manera formularia, en una manera de fórmula, am, algo de una doctrina en lugar de oír a la gente y qué están diciendo, ¿verdad? Cuando una, cuando una persona, en su ejemplo, cuando una persona pierde su hijo y pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿O dónde está Dios? En ese momento no están pidiendo para respuestas, están expresando dolor. ujú, Dolor de que sienten la ausencia de su hijo y estar en un momento ahí muy, muy difícil. Para nosotros como cristianos tratando de apoyar a una persona en esa situación, debemos reconocer que lo adecuado, lo importante no es dar una respuesta, pero estar presente porque lo que puede ayudar no es una respuesta. Cada pregunta que se pregunta no es una pregunta. Es a lo mejor una expresión de dolor o de un sentimiento de pérdida en el corazón de uno. Pero no estamos aquí cuando una persona pregunta algo como eso, no es que requieren o necesitan una respuesta, número uno, porque qué tipo de respuesta podemos dar que puede ayudar. Y número dos, la gente está en un momento a donde es difícil, el shock, no entienden y están en dolor y, y, y eso es muy natural, pero lo que nosotros podemos hacer en esos casos, en lugar de decir un versículo o un entendimiento muy fácil, en lugar de eso, apoyarlos con nuestro tiempo, con nuestra atención, con nuestro seguimiento, y eso requiere mucho más de nosotros, ¿verdad? En el seguimiento, ¿verdad? En las culturas judías, toman meses cuando pierden algo alguien en su familia, toman meses para lamentar y mm, para honrar a la persona. Nosotros con los cristianos a veces pensamos que de una semana a la otra, ¿verdad? No, eso toma meses. Entonces el seguimiento para no solamente en el servicio de cuando uno pierde a alguien, pero 3 meses más allá o 6 meses más allá, un pastor o alguien preguntando, oye, ¿cómo sigues? ¿Necesitas algo? ¿Cómo puedo ayudar? Estamos pensando y orando por ti. Aquí estamos dispuestos si nos necesita. Cosas así puede ayudar mucho más. ujú. Y eso nos enseña que hay un punto en donde nuestra academia se acaba y simplemente comienza ese desarrollo pastoral, ¿no? Sobre todo con estudiantes, con gente que estudia teología. Ujú. No siempre vamos a estar para dar respuestas o para dar explicaciones de conceptos, sino que simplemente para pastorear, ¿no? Para pastorear, Sí, aunque no seas sí, pastor, sí. estar ahí para Ya. ministrar y Ujú, ayudar, sobre todo al ujú. cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto es algo que, Sí, perdón, y esto es algo que Duke enfatiza bastante, Duke University, el hecho
hacer investigación, hacer teología, academia, pero de alguna manera conectar con la labor, con la iglesia local, ¿no? Así que háblenos un poquito de Duke, de este programa que están haciendo. Sí, en la Escuela de Divinidades aquí dentro de la Universidad de Duke, enfatizamos bastante que somos una escuela que surge de y que sirve a la iglesia. Y eso es algo muy distinto porque en el sentido de que somos parte de una universidad mucho más grande, es una universidad secular, pero en la forma que fue fundada la universidad, am, a los Dukes, a la familia Duke, una de las razones por qué establecieron esta escuela era para entrenar a predicadores. Así está anunciado cuando, en los documentos de por qué esta familia está dando todo este dinero para establecer esta universidad, no simplemente la escuela de divinidades, pero de la universidad. Y los documentos dicen, bueno, estamos estableciendo esto, estamos dando este dinero para formar a predicadores y maestros y otros también, pero predicadores es lo que se dice inicialmente. Y la razón por eso es porque uno de los miembros de la familia de Duke am, ah, tuvo una experiencia muy formativa en un avivamiento en una iglesia metodista aquí cerca de la escuela. Mm, Entonces, por tener esa experiencia en un avivamiento, tuvo este miembro de la familia un compromiso para hacer algo para la comunidad aquí y el Estado. Entonces, lo que tratamos de hacer en el espíritu de eso es que no simplemente estamos ah, educando a nuestros estudiantes para que sean simplemente intelectuales o simplemente miembros de la comunidad de eruditos, pero sí estamos tratando de educar a gente que no es que divorciamos lo intelectual, pero queremos integrar el intelectual también en lo pastoral. mm, Y no hay que pensarlo como si están opuestos uno al otro. ujú. Al contrario, uno ayuda al otro. Entonces, en el contexto pastoral, muchas veces las personas hacen preguntas y hay que saber ah, cuáles preguntas debemos considerar, cuáles no, cuál es el momento para considerarlos y todo eso. Y por el otro lado, la obra intelectual requiere algo del aspecto pastoral, Ujú, am, porque ideas pueden hacer daño, también pueden ujú, contribuir a la esperanza, pero en cómo manejamos lo intelectual requiere también algunas tendencias, algunas ah, ah, el discernimiento, diría yo, ¿no? Discernimiento. discernimiento, sí, disposiciones Ujú, a lo humano, ¿verdad? ujú, Porque muchas veces cuando entramos en argumentos teológicos perdemos la humanidad del otro mm, y también perdemos algo de nuestra humanidad cuando estamos argumentando sobre eso, algo muy fino en la teología, algo muy pequeño. Entonces, lo intelectual y lo pastoral pueden estar ahí ayudando uno al otro. ¿Y por qué? Mi manera de pensarlo es porque am, Dios requiere de nos, el conocimiento de Dios es algo, un lado de una moneda y el otro lado es el amor de Dios. Conocimiento de Dios y el amor de Dios van uno con el con el otro. otro. Wow, Ujú. maravilloso. Entrando en otro aspecto, ¿no? La crítica a las diferentes teodiceas clásicas y las alternativas contemporáneas. Mencionábamos la teodicea del libre albedrío. ¿Cuál usted cree que son los méritos, las limitaciones,
especialmente frente al mal natural, que ya lo tocamos un poquito, ¿no? Luego está la teología del el mejor mundo posible, enfoques contemporáneos, teología procesal, el O soul make, oh, Teodicea, teodicea, sí, perdón, teodicea sí, sí, del soul making. sí. Explíquenos un poco estos conceptos contemporáneos y aplique su crítica a ellos. Sí, algunos son más, más contemporáneos que otros porque algunos dicen, y no estoy totalmente de acuerdo con esto, que la teodicea de soul making es se puede decir que lo hizo Irineo en el siglo II y III de la iglesia antigua. Am, bueno, hay varios tipos de teodiceas. Y otra vez la misma crítica que voy a decir en general, ahora en los particulares, es que ah, aquí, a cuál Dios nos estamos refiriéndonos cuando mencionamos la teodicea, cualquier forma que toma. Am, y, y también qué tipo de cosas estamos asumiendo que estamos pensando que podemos hacer de una forma de razón, de razonamiento, para explicar algo. Yo entiendo de que cuando alguien está sufriendo bastante o cuando algo pasa que puede ser muy dañoso para alguien o para una comunidad, un deseo es tratar de entenderlo. Am, muchas veces estos tipos de teodiceas son esfuerzos para entender o explicarlo. Y como digo, para mí es algo difícil de hacer am, por el hecho de nuestras limitaciones, etcétera. Am, por ejemplo, mencionaste el mejor mundo posible. Esa teodicea dice que, y es una forma, una lógica muy interesante, se parece mucho como matemáticas en este caso. Esa teodicea dice, bueno, Dios creó el mundo, pero Dios, ahora, y no estamos diciendo cuál Dios, ¿verdad? Un Dios creador, no necesariamente un Dios cristiano. Dios creó el mundo y Dios no crea cosas con deficiencias. Entonces, este Dios creó este mundo y por crear este mundo en la forma que es, necesariamente es el mejor que Dios podría crear, porque es el mundo que Dios creó. Y, y, y entonces ves el proceso de razonamiento. Entonces Dios creó algo, Dios no crea cosas malas, pero cosas buenas. Conclusión, este mundo es bueno, todo bueno lo que puede ser porque Dios no va a crear cosas Ujú. deficientes, etcétera. Suena como Bueno, como un silogismo, ¿no? es un silogismo, Mm, así es. ok. Y eso porque cuando digo que es un proceso, una actividad de razonamiento, muchas veces por el silogismo que se Mm, existe, ¿verdad? Entonces, conclusión, pues este es el mejor de todos los mundos posibles, este mundo que nosotros conocemos. Pues podemos ver que en este mundo pues hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y hay muerte y todo. Otra vez, por el proceso de razonamiento, bueno, si esto es el mejor mundo posible porque Dios lo creó así, entonces la muerte y sufrimiento son buenos en un sentido. Entonces, no son malos porque Dios no crea cosas malas o cosas que pueden ser malas, son buenas. Entonces, la muerte, el sufrimiento son buenos en un sentido. Ah, entonces, puedes ver, entonces todas las cosas horribles que vemos, mencionaste Auschwitz y todo. Bueno, sí, se parece malo, pero porque Dios lo permitió, porque Dios creó un mundo donde eso es posible, en un sentido, eso fue bueno. Puedes ver cómo el razonamiento nos llega a unas conclusiones que alguien que no va por ese proceso de razonamiento, nomás mirándolo ahí por afuera, qué absurdo es eso, sí. que Auschwitz es algo bueno. Bueno, y la gente puede decir, entiendo por qué estás diciendo eso, pero si tomas esta lógica y tomas estos pasos, llegas a esta conclusión.
Bueno, eso es parte del problema, es esos pasos y esa forma de razonamiento, Ujú, ¿verdad? Y entonces, para mí, eso es porque llego a la conclusión de tratar de explicar o razonar en estas cosas. La historia intelectual de ese esfuerzo nos indica que muchas veces llegan a conclusiones absurdos y difíciles. Y en lugar de hacer este esfuerzo, ¿cómo podemos hablar o vivir a donde se surge esperanza de una forma u otra, ¿verdad? Ahora, en algunas teodiceas, el soul making que mencionaste, es posible de que una persona sufre y eh, eh, después del sufrimiento crecen de una forma. Porque es cierto de que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Otra vez, vivimos en una situación en donde todos vamos a morir y gente alrededor de nosotros mueren también y sufren y etcétera. Posiblemente el Espíritu de Dios puede obrar en esas ocasiones para ayudarnos a madurar y a crecer. Y sí, es posible que podamos tener esos tipos de conclusiones o acontecimientos a donde gente crecen por el sufrimiento y el dolor. Lo que me preocupa a veces en ese escenario, en esa dinámica, es cuando gente dice, pues tuvimos que sufrir para crecer en una forma. O, o se puede justificar lo que pasó, que fue malo, porque por el hecho de que eso pasó, luego logramos a crecer en esta forma. mm, Otra vez es un tipo de razonamiento que se puede llegar a una conclusión absurda para decir, entonces vamos a decir que era necesario que alguien muera para que nosotros seamos más maduros en nuestra fe, etcétera. Otra vez, para algunas personas crecen en su fe cuando sufren. Otras personas rechazan a la fe cuando sufren. Entonces, no es el hecho de que por un proceso de sufrimiento que uno puede crecer o que tiene que crecer, porque crea varias posibilidades y gente responde a esas posibilidades en diferentes formas. Y esa es la cosa, es que muchas veces este esfuerzo de teodicea ah, motiva a algunas personas a ser ateos, porque no pueden explicarlo. Si hay un Dios que es todopoderoso y o bueno, es decir, que Dios puede am, evitar a cosas o puede tomar acciones para que cosas no pasan, pero no lo hace este Dios. Y vemos que hay toda esta maldad y todo ese sufrimiento en el mundo, pues esto no es algo teorético, es algo práctico, lo entendemos esto, pero ¿cómo Dios se relaciona a esto? Si Dios puede hacer algo, pero no lo hace, ¿no es mucho más fácil para no creer en este Dios y para ser honestos, en comillas, honestos con la realidad que existe? ujú. ¿Verdad? Entonces, para mí, al esfuerzo de teodicea a veces nos lleva a muchas personas a ser ateos. Otra vez, por la forma que se establezca todos los términos y se define todo el asunto, etcétera. Y a veces podemos deshumanizar, ¿no? A las personas, tratarlos como un concepto argumentativo, ¿no? Una lógica, como usted lo continúa mencionando. Tenemos que tener mucho cuidado en caer en eso, sobre todo en el aspecto pastoral. Eh, Dígame, ¿por qué sufrir en soledad, no? ¿Usted considera que es más duro? Tengo entendido que tiene estudios en psicología también. Desde ese punto de vista, ¿por qué los estudios indican que es mucho mejor rodearse de personas que eh, concentrarse en uno mismo en medio del dolor? Bueno, yo tengo la convicción de que somos, como seres humanos, somos seres que necesitan comunidad. am, para, para, para poder vivir y lograr en esperanza y felicidad.
y todas esas cosas positivas. En un sentido, el ser humano somos creados en relación y somos creados para relación a Dios y uno con el otro. Entonces, cuando se trata de sufrimiento y o dolor, am, necesitamos uno al otro para, porque el dolor se puede ser algo que, ah, que crea divisiones, ¿verdad? Am, yo tomo el ejemplo de que si yo voy a un hospital para visitar a alguien que está ahí en el hospital, hay una dinámica de poder ahí porque yo puedo entrar al hospital y salir del hospital. Yo tengo el poder para entrar y salir, pero la persona que estoy visitando, ellos no tienen ese poder. Están ahí porque están enfermos. Entonces hay una dinámica ahí muy fuerte de poder, de que yo soy en un sentido sano, que la otra persona no es, y yo puedo entrar y salir como yo quiero. Entonces la persona que está sufriendo por esa soledad de estar ahí en el hospital y que depende a otros para que le ayuden a ir al baño, le ayuden en cirugías o en tratamientos de varios tipos, etcétera, pues es algo muy, muy difícil. A veces uno se piensa que se pierde la dignidad de uno porque no tienen la habilidad de hacer las cosas como quieren. Entonces, en esta dinámica, ya el dolor y el sufrimiento crea divisiones, divisiones de poder, divisiones de otros tipos. Y aquí es donde la encarnación de Cristo para mí es muy fuerte, porque según los pasajes en Filipenses y en otros casos, que el hijo no tuvo que hacerlo, o no era su propio sufrimiento que lo motivó para entrar en nuestra condición humana, pero siendo Dios, tomó lo que no era Dios y estaba en solidaridad con nosotros, ¿verdad? Tomando lo que no fue de Él para traernos y salvarnos y ayudarnos. Ese modelo es algo que nosotros debemos de seguir, de entrar en situaciones que no son nuestras, de nuestras experiencias, para ayudar a la gente para que no se sienten solos y pueden durar y esperar tanto que necesitan en sus circunstancias. Entonces, para mí es algo muy cristológico, Mm, es algo encarnacional, la encarnación de Cristo puede ser nuestro modelo para entrar en comunidad con otros. ujú, Creo que eso es parte del mandamiento de ser un pueblo ah, ujú. Y creo que está fundamentando el mayor argumento que usted ha utilizado hoy, que es ¿de qué Dios me estás hablando? Porque el Dios deísta es muy diferente al Dios cristiano. El Dios cristiano se encarnó, no tan solo se encarnó y vino a morar con nosotros, sino que vivió el sufrimiento que vive su pueblo, que lo sí, comprende, lo entiende. Y de esa manera nosotros podemos comprenderlo de la misma manera y practicarlo con otros, compartir el sufrimiento con los otros. La palabra dice que cuando uno sufre, sufrimos todos en la iglesia. sí, absolutamente que sí. Y también puede ser el caso, porque todos somos creación de Dios, que la gente que sufre, la gente que ah, pueden ser de bendición a otros también, ¿verdad? Mm, No es que nosotros ministramos a ellos, pero que ellos pueden ministrar a nosotros, ¿verdad? Yo he aprendido mucho más de cosas como el amor de Dios, como esperanza, cosas así de gente que están sufriendo, porque yo sé lo que han experimentado, lo que han ujú, tenido que sufrir. Y cuando ellos hablan de la bondad de Dios o de Dios de todo poder o algo muy fuerte, el Dios sanador cuando ellos mismos están sufriendo. Eso me alienta, me dice, hay más que mi experiencia aquí que ujú. puedo entender más sobre Dios por parte de su testimonio y sus vidas.
para ir concluyendo, ¿qué mensaje principal quisiera usted dejar a los oyentes o los lectores de su libro que enfrentan el sufrimiento, que enfrentan las dudas sobre la bondad de Dios? ¿Cómo relacionamos esto en medio del sufrimiento de una manera más personal que usted lo habla ahora? Ah, am, creo que tomando en cuenta cosas que hemos dicho, el amor de Dios, el Gesed de Dios Ujú. y estando con las personas y tomando en cuenta su dolor, no simplemente con respuestas, pero con su presencia, etcétera. Para, para mí, una iglesia, una comunidad de fe, es viviente, es lleno de vida, cuando no simplemente el pastor está haciendo del ministerio, pero todos están participando en el ministerio. Y para estar con alguien, para atenderlos en sus momentos de debilidad, todos podemos hacer eso. No hay que ir a una escuela como Duke y conseguir una maestría. No necesita hacer eso para tener compasión a la gente, para responder a la gente en sus tiempos de necesidad. Entonces nos corresponde a todos nosotros. Esto es un ministerio que todos podemos hacer, es ayudar a la gente cuando están sufriendo en sus momentos más débiles en su vida. Y en esas ocasiones el Espíritu de Dios se puede mostrar en unas formas muy poderosas y que nos ayuda a todos. Entonces, no hay que tener las respuestas porque cuando hay estas preguntas y hay dificultades, las respuestas no ayudan, pero la presencia sí. Y quiero motivar a todos sus oyentes, todos estos que están viendo esto, que nos corresponde a todos nosotros a tomar este tipo de ministerio. Y si lo hacemos, el Espíritu de Dios puede obrar por medio de esas circunstancias para la gloria de Dios y para la sanidad de todos. Amén, amén. Así que, doctor Castelo, muchísimas gracias. Me pregunto, algo en lo que esté trabajando, trabajos futuros, ¿dónde podemos encontrar sus trabajos también? Si nos puede dar alguna información. Sí, escribo bastante estos días sobre el Espíritu Santo y tengo algunas presentaciones y unos artículos que estoy escribiendo. También tengo un libro que debe salir en un mes o dos, a ver cómo dice la editorial, pero es en inglés, pero es una introducción a la teología latina, Latinx, aquí en los Estados Unidos. Y va a estar tratando de tomar en cuenta los varios corrientes en esa teología, a la teología Latinx aquí en los Estados Unidos. Una manera muy simple para encontrar lo que he escrito es en mi página de autor en el sitio de Amazon. Eso es muy fácil encontrar esos libros. am, y también en mi página ahí, como profesor ahí en Duke, se encuentran algunas cosas también como los artículos, etc. Perfecto. Todos los links van a estar debajo en la descripción del video. Así que, doctor Castelo, muchísimas gracias. Nos ha bendecido, nos ha edificado con un tema tan complicado, pero tan necesario para la iglesia hoy en día. Así que si estás pasando por una situación de sufrimiento, de tribulación, puedes contactarte con nosotros. Si es que este episodio te ayudó de alguna manera, queremos conectar contigo. Ese es el propósito. Así que, doctor Castelo, muchísimas gracias nuevamente. Y si estás interesado en estudiar en Duke o ofrecen programas doctorales, programas de maestría, programas de bachillerato. Así que vamos a poner todos los links abajo en la descripción. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. No olviden darle like, comentar y conectar con nosotros. Así que Dios les bendiga. Doctor Castelo, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias por tenerme. Hasta luego.